Continúa Fútbol Icoso, rueda la pelota en el aire de 103.3 Radio Universidad. Hoy hablando de fútbol y audiovisuales, ¿no? Más o menos. Y tenemos algunos mensajes de nuestros oyentes en el 3413-886677. Comunicate que te leemos. Nos escribe Gonzalo: buenas, 3 películas: Escape a la Victoria y La bicicleta de Ardiles, Héroes con Valeria Lynch como banda de sonido, y una de Porcel en la que un joven Maradona se pasa a todos y Porcel lo interrumpe para entrevistarlo antes de hacer el gol, el cual no termina siendo por la demora de la nota. También tenemos algunas de las que nos comentaban nuestros seguidores en @futbolicoso en nuestro Instagram. Nos escribe Candela Dolores, aprovecha y chicanea, nos pone: el Ducó solamente se llenó para El secreto de sus ojos y para 5 recitales de Los Redondos. Bueno, es posible. Estamos en el tema del cine, estamos en el tema del audiovisual y tenemos un entrevistado que viene a colación, ¿no es así, Juani? Así es. Guionista. Ajá. Analista de cine. Sí. Conductor de Cracosia Podcast. Sí. Te puedo agregar una que está muy de moda ahora cuando presentan gente. Tiene más de 26.000 seguidores en Twitter. Así es. Para quienes sean aficionados o aficionadas al cine, pueden seguirlo en Twitter como @crítico y cítrico, pero aquí nos vamos a tomar el atrevimiento de llamarlo Citric. Buenas noches, Citric. Buenas noches, ¿cómo andan ahí, amigos de Fútbol Icoso? Muy bien. Muy buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Bueno, No sé por qué. Estábamos charlando antes, cuando empezaba el programa, si podríamos decir que el fútbol no está muy explotado en la industria del cine, o va más por el lado de que no han trascendido muchas películas a diferencia de otros deportes, o capaz que decís no, nada que ver. ¿Cómo lo ves? Y el fútbol es quizás el peor deporte, no el peor deporte, sí, el deporte peor representado en cine. Claro. De hecho, escuchaba ahí la columna, las películas fueron El hincha, Goal y The Damned United. Uh-huh. Probablemente haya un quórum de que varias de esas películas sean, digamos, las mejores de fútbol, y se pueden sumar ahora algún que otro nombre más, 2 o 3 nombres más, pero no hay ninguna lista de mejores películas de la historia del cine que vaya a incluir estas 3 películas. Claro. Como sí sucede con el boxeo, el automovilismo, Uh-huh. El béisbol, entre otros deportes. Entonces sí, al ser un deporte como muy, si bien Inglaterra, muy latinoamericano en su esencia, en su espíritu, solamente nos queda a nosotros, y realmente filmar un partido de fútbol es muy difícil. Es muy difícil. Claro, es muy difícil hacerlo creíble, digamos. Exacto. Sobre todo para un público sí. como en Latinoamérica, que está acostumbrado a consumir tanto fútbol. ¿Te parece muy falso, digamos? Así sería. Y yo creo que la épica del fútbol es más grande que el cine. Claro. Es más grande es más grande que la vida, incluso, claro, diría. Sí. En un sentido de que es muy difícil de resumir con palabras. Entonces llega un punto que es inabarcable, porque no solamente el partido, lo que sucede alrededor, cómo representar la semana previa, los diarios, la oficina, todo eso el fútbol, no solamente lo que ves en los 90 minutos y la pelota que entra al arco, ¿no? Hay un punto cuando ves películas donde vos sentís que quizás se les fue la mano yanquizándolo, o que no lo entendieron, donde ves el recursito de la pelota que entra último, o la dificultad, digamos, como demasiado sentida, demasiado exagerada, y es como que vos decís: esto no es fútbol, esto es para lo que ellos entendieron que era fútbol, pero nunca lo entendieron, y como que no, ciertas tradiciones capaz de las ficciones del cine occidental no lo logran pasar, no lo logran adaptar. Sí, sucede un poco de que cuando se cae en el fútbol, lo que se intenta hacer es, tomar la estructura de cualquier otro deporte y agregarle el fútbol, ¿no? Como si el deporte estuviera, como si el soccer, como le dicen los norteamericanos, estuviera desprovisto de toda tradición, ¿no? Como si no tuviera algo detrás que lo haga diferente a los demás deportes. Y eso creo que sí, probablemente al no ser tan comprendido, creo que las mejores películas de fútbol son las no películas de fútbol. Es decir, si uno toma películas incluso de deporte como Ford Ferrari, o como la propia Rocky,
o como Toro Salvaje, creo que el boxeo es el más similar al fútbol por el tema del boxeador, de su epopeya, del personaje que nace de la nada, que termina en la fama, en la cresta de la ola sin estar preparado, que choca la Ferrari 80 veces, que cae en las drogas, que cae en el alcohol, que cae en su carrera, que después quizás se vuelve a levantar o quizás no. Entonces hay mucha similitud en cuanto a los futbolistas o en cuanto al trato que reciben los futbolistas, que por lo general, sobre todo acá en Latinoamérica, son chicos que no tuvieron la posibilidad de ir a la escuela o que la dejaron a la escuela por el fútbol y de repente se encuentran en la tapa de todos los diarios y claro, no están preparados están preparados para jugar al fútbol, pero no para lidiar con los medios y con los excesos. Claro. Entonces creo que algunas de esas películas de boxeo terminan representándolo muy bien. E incluso una película que no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol, pero sí lo tiene, pero que también lo tiene que ver quizás con todo tema de la vida, que es El Padrino. Uh-huh. El Padrino es una película como muy, si uno piensa en la familia, El Padrino. Si uno piensa en en la sociedad, El Padrino, ¿no? Y El Padrino dentro del fútbol tranquilamente cuaja si uno hace ciertas modificaciones. Está más cerca eso que Bend It Like Beckham. Uh-huh. Claro. Sí, digamos, películas que tocan al fútbol o tienen pasajes por el fútbol, pero que no son de fútbol estrictamente. Exacto. Sí. Claro. Y películas bien futboleras, ¿se nos escapó alguna que vos recomendarías o no hay mucho más? A mí me gusta una que lo toca, me interesa más cuando, o creo que es más posible o más potable hacer, sobre todo acá, cuando se va por la superficie. Uh-huh. Porque uno piensa en fútbol y uno piensa en ganar, Vélez ganándole al Milan, Boca ganándole al Real Madrid, la epopeya, ¿no? Claro, la final de Libertadores, uh-huh. Dar vuelta a un partido 4-1, 5-4, ¿no? O sea, piensa en esa cosa como muy exagerada, uh-huh. Y en realidad, por lo general, es como que se pierde el detalle. Y creo que hay dos películas que dentro de todo están muy bien, que son locales. Una es El 5 de Talleres, que actúa Esteban Lamote, que hace del 5 de Talleres de escalada, y vos ves la vida de este jugador que está a punto del retiro, ¿no? Entonces se encara, no hay épica en el sentido se llama El 5 de Talleres, es tratar de encontrar la menor cantidad de épica y esto es lo nuestro. Sí, exactamente. Además, la casa es la que vive en una casa con la esposa, que tranquilamente puede ser la de cualquiera de nosotros, entonces hay más, la afinidad corre por otro lado, por un lado mucho más humano, y creo que ahí es donde se le encuentra mucho más gusto. Y otra película es Hijos Nuestros, son dos directores, ahora no recuerdo los nombres, que es la historia de un hincha de San Lorenzo, que tiene un hijo, que tiene se pone en pareja con una mujer con Ana Katz, que tiene un hijo, y al hijo lo quiere llevar, el hijo es hincha de Vélez, y él lo quiere llevar a probarse a San Lorenzo, y a su vez él es taxista, entonces lo ves paseando por la ciudad, lo ves tomándose un cafecito frente al Carrefour, claro. Donde estaba el estadio de San Lorenzo. Claro, la nostalgia del viejo estadio, sí. Sí, entonces pasa por un lado mucho más mundano, mucho más, me gusta la palabra costumbrista, pero mucho más cercano que lo otro, que me parece que definitivamente, no voy a decir que no da para el fútbol, porque seguramente, si vos me decís, Spielberg puede filmar, sí, obviamente, Spielberg puede filmar una película de fútbol, pero no creo que la vaya a hacer. Claro. Dentro de lo que, me parece que ese es el camino, ¿no?, para llegar a ese otro lugar. Para cerrar, Citric, te vamos a hacer el ping-pong de Futbolicoso, 2 o 3 preguntitas fuera de contexto o out of context, que sería lo mismo, pero en inglés. Lo mismo. ¿Padrino 1 o Padrino 2? Padrino 1. ¿Al Pacino o De Niro? De Niro. ¿Scarface o Buenos Muchachos? Scarface. ¿Casino o El Irlandés? El Irlandés. En la última tardó un poco más. Bien, lo complicamos al final, pero muy sólido. Bueno, Citric, te agradecemos muchísimo por haber charlado un rato con nosotros, y para la gente que está interesada en sumergirse más en el mundo del cine, vos das cursos, te pueden encontrar, ¿de qué manera? Exacto, estoy dando cursos masterclass de películas y de directores, de David Fincher, de Once Upon a Time in Hollywood, de Magnolia, de Burning. Me pueden encontrar en @crítico y cítrico en Twitter,
mandarme un mensaje privado si les interesa alguno de los cursos, son cursos de análisis de cine, o si no, bueno, viene a escuchar el podcast, Cracosia Podcast, y quizás a partir del podcast les interese escuchar más o tomar las clases. Y ahora lo relaciono porque, bueno, el programa va a tono con eso. Arrancamos los viernes a hacer Futbasu, que es, nos juntamos a ver los viernes en Twitch partidos de fútbol enteros, clásicos, trascendentes, y los comentamos. El viernes pasado fue Rosario Central Atlético Nacional, aquel partido el de la bronca, exacto, el de la Copa Libertadores, bien Copa Libertadores, ¿no? Partido de Copa Libertadores. Y acá estamos en Rosario, así que te hacen sentir jugar de visitante. Exacto, sí. Nos juntamos un par de amigos y hablamos sobre el partido, y además volver a ver esos partidos que da otra perspectiva. Así que también pueden pasar por Twitch o por Instagram, @Futbasu, y seguirnos. Muchas gracias, Citric. Te mandamos un abrazo enorme desde Fútbol Icoso y Radio UNR. Muchas gracias a ustedes. Así pasaba Crítico y Cítrico, analista de cine, guionista, conductor de Cracosia Podcast. Lo encontrás en Twitter como @Crítico y Cítrico.